Siempre pensé que envejecer significaría reducir el ritmo. Tal vez leer más, cuidar mi jardín, ver a mi hija convertirse en el tipo de mujer que su padre y yo la criamos para ser. Cuando se ofreció a ayudarme con mis finanzas, no lo dudé. Me dijo, mamá, déjame encargarme de esto, ya has hecho suficiente. Sonaba tan cariñoso, tan natural. Entregué todo, mis ahorros, mis cuentas de la casa, incluso mis papeles de jubilación. Y entonces, una mañana, desapareció. Sin nota, sin llamada, sin explicación. Solo una casa vacía y un silencio que ya no parecía paz. Pero yo no iba a morir en ese silencio. Yo no. Puede que sea viejo, pero recuerdo cosas, números, nombres, promesas. Y aprendí algo que ellos no esperaban. Cuando lo has perdido todo, hay una extraña clase de libertad en no tener nada más que perder. Recuerdo que la casa quedó en un silencio absoluto tras la muerte de mi marido. No era el tipo de silencio que trae paz, sino el que se extiende por cada rincón, recordándote que alguien no va a volver. Había pasado 46 años casada con el mismo hombre. Cada mañana tenía un ritmo, 2 tazas de café, un beso antes de que se fuera a trabajar y el sonido de la puerta al cerrarse. Cuando murió, ese ritmo se detuvo, y no sabía muy bien qué hacer con tanta quietud. Lidia empezó a llamar más por esa época. Mi única hija, mi orgullo y mi alegría, solía llamarla mi latido en forma humana. Vivía a 2 estados de distancia con su novio, Evan, pero me llamaba a menudo, sobre todo después del funeral. Su voz llegaba suave y preocupada por el teléfono. Mamá, no deberías estar sola ahora mismo. Siempre has cuidado de todos los demás. Ya es hora de que alguien cuide de ti. Al principio, la ignoró. Estoy bien, cariño, le decía. Tengo la casa, el jardín, las señoras de la iglesia. Me mantengo ocupada. Pero en el fondo, estaba cansada. El dolor tiene una forma de desgastarte incluso cuando estás parado. Cuando Lidia me sugirió mudarme más cerca de ella, dudé. Tenía un buen trabajo en la ciudad y no quería ser una carga. Pero insistió. Mamá, no se trata de ser una carga. Tú me criaste. Déjame hacer algo por ti. Su voz sonaba tan sincera que me hizo llorar esa noche después de colgar. Un mes después, vendí la vieja casa. Me dolió empacar esos años, sus libros, sus camisas que aún olían ligeramente a loción para después del afeitado, las fotos que nunca habíamos llegado a enmarcar. Lidia y Evan fueron en coche a ayudar. Evan era educado, aunque un poco impaciente. Era uno de esos hombres a los que les gustaba que las cosas se hicieran a su manera, eficiente, limpio, sin charlas intrascendentes. Lidia era todo lo contrario, brillante, cariñosa, llena de planes. Me encontraron una casita a las afueras de la ciudad, no muy lejos de donde vivían. Era más pequeña que mi antigua casa, pero acogedora. Al principio, Lidia venía casi todos los fines de semana. Traía la compra, preparaba la cena y se reía del trabajo. Evan jugueteaba con la luz del porche o hablaba de las mejoras inteligentes para el hogar que quería instalar. Recuerdo haber pensado en la suerte que tenía de haber criado a una hija tan considerada. Un domingo, mientras estábamos sentados en la sala, Lidia me dijo, «Mamá, he estado pensando. Ya no deberías tener que preocuparte por las facturas ni por el banco. Deja que yo me encargue. Puedo configurar la banca en línea, pagar el impuesto predial y encargarme de los servicios. Tú, relájate». La miré un momento. Había algo muy seguro en su tono, como si ya hubiera decidido por los dos. «Cariño», dije en voz baja, «te lo agradezco, pero puedo llevar mis propias cuentas». Se acercó y me tomó la mano. «Mamá», dijo, «has hecho todo sola durante años. Papá ya no está, y no es justo que tengas que llevar esa carga sola. Por favor, déjame ayudarte. Te prometo que me encargaré de todo». Fue esa última frase la que lo decidió. Prometo, lo dijo con la misma mirada que tenía de niña cuando prometía cuidar sus muñecas o ayudarme a hornear galletas. La creí entonces. La creí ahora. Así que la dejé. Nos sentamos juntas esa tarde, revisando mis archivos.
mi cuenta de ahorros, los papeles de mi pensión, los documentos del seguro. Ella movió dinero para mejor administración y abrió una cuenta conjunta por conveniencia. Firmé donde me indicó. Fue eficiente, tranquilizadora y amable, explicándome cada paso. Fue un alivio, la verdad. Por primera vez en meses, no sentía el peso de todo sobre mis hombros. Con el tiempo, las visitas de Lidia se hicieron más cortas y apresuradas. Estoy ocupada con el trabajo, decía, sonriendo distraídamente mientras tecleaba en el teléfono. Evan dejó de venir por completo, aunque ella lo mencionaba a menudo, como su negocio estaba creciendo, lo estresado que estaba por el dinero. Una noche, me di cuenta de que mi correo había sido redirigido a su dirección. «Ay, mamá», dijo rápidamente cuando le pregunté, «es solo para poder pagar las facturas más rápido». «No te preocupes, te las traigo». Lo dijo con tanta naturalidad que ni siquiera me pareció extraño en ese momento. Así pasaron los meses. La casa volvió a quedar en silencio, pero esta vez no por el dolor, sino por la distancia. Lidia seguía llamando, pero el tono había cambiado. Siempre había algo que estaba gestionando, siempre algo que requería su atención. Una tarde, fui al supermercado. Tenía mi lista: pan, leche, té y las galletas que sabía que le gustaban a Lidia. Le di mi tarjeta de débito a la cajera, y ella frunció el ceño. «Rechazada», dijo, intentándolo de nuevo. El mismo resultado. Me reí. «No puede ser», dije. «Prueba con el otro». Volví a negarme. Me ardía el corazón. Busqué dinero en mi bolso, pero solo tenía unos pocos dólares. La mujer detrás de mí se movió con impaciencia. Pagué lo poco que pude y me fui con el corazón latiéndome con fuerza. Al llegar a casa, llamé al banco. La mujer al teléfono me pidió mi nombre, número de cuenta y última transacción. Luego hizo una pausa. «Señora Ale», dijo con voz cautelosa, «parece que su cuenta se fusionó en una cuenta conjunta el mes pasado, a nombre de Lidia Ale y Evan Ross. ¿Los conoce?» Se me secó la boca. «Sí», dije despacio. «Es mi hija, y su novio». «Me temo que los fondos restantes fueron retirados hace 3 días», añadió. Por un instante, todo a mi alrededor se desdibujó: el tic-tac del reloj, el zumbido del refrigerador, el leve crujido del cristal de la ventana. Recuerdo susurrar: «Eso no puede ser». Pero así fue. Llamé a Lidia inmediatamente. El teléfono sonó y sonó antes de saltar al buzón de voz. Dejé un mensaje, intentando mantener la voz firme. «Cariño, debe haber algún error. Llámame cuando recibas esto». Pasó 1 hora. Luego 2. Al anochecer, había llamado 10 veces. No hubo respuesta. Me senté a la mesa de la cocina mientras la luz se apagaba, con el teléfono delante, esperando a que sonara. No dejaba de mirar la silla frente a la mía, la que solía ocupar mi marido, y volví a sentir ese silencio, solo que ahora más denso. No el silencio del dolor, sino el silencio de la comprensión. Al anochecer, me preparé una taza de té. Me temblaban tanto las manos que derramé un poco sobre la encimera. Recuerdo mirar las gotas que caían por el armario, pensando en lo fácil que es perder las cosas: el dinero, la confianza, incluso la familia. A la mañana siguiente, fui en coche al apartamento de Lidia. Estaba a 1 hora de distancia, en uno de esos complejos nuevos con balcones de cristal y macetas en la entrada. Llamé. No hubo respuesta. La llamé por el otro lado de la puerta, sintiéndome ridícula al recordar mi propio nombre. Miré por la ventana, estantes vacíos, sin muebles, solo la tenue silueta donde solían colgar los cuadros. Pasó el gerente, un joven de mirada amable. «Señora», dijo con amabilidad, «se mudaron la semana pasada. No dejaron ninguna dirección». Me quedé allí un buen rato, sin saber qué decir. Al final, simplemente asentí. «Gracias», murmuré, aunque no sé bien por qué. De regreso a casa, el camino se desdibujaba entre mis lágrimas. No dejaba de repetir su voz en mi cabeza: «Prometo que me encargaré de todo». Esa noche,
Me senté en mi tranquila casita y abrí mi cuaderno. Escribí su nombre en la primera línea. Debajo, escribí la fecha, el nombre del banco y las palabras: empieza aquí. Aún no sabía cómo, pero algo en mí cambió. La parte de mí que una vez se apoyó en mi hija comenzó a levantarse de nuevo. No por rabia, sino porque no podía dejar que la historia terminara así. Respiré hondo, cerré el cuaderno y susurré a la habitación vacía: muy bien, Marjorie. Veamos de qué pasta estás hecha. Y en ese momento, por primera vez desde que se fue, no me sentí impotente. Mi senti desperto. El banco olía ligeramente a limón y papel, ese olor común y corriente que te hace pensar en la rutina, recibos de depósito, sobresellados, una vida que sigue su curso. Me quedé de pie en el mostrador, agarrando la pequeña carpeta donde lo guardo todo, la de los extractos bancarios y los papeles del seguro, como si esas delgadas páginas pudieran anclarme de alguna manera. La mujer tras el cristal fue amable. Me pidió mi identificación, me hizo algunas preguntas y luego dijo algo que todavía oigo al cerrar los ojos. Señora Ale, parece que sus ahorros se transfirieron a una cuenta conjunta hace unos meses. Los nombres de la cuenta son Lydia Ale y Evan Ross. Por un segundo no pasó nada. Las luces fluorescentes zumbaban. Un hombre 2 clientes más allá se removió en su silla. Senti Yuan Sabor a Koba Ian La Boca. Pero eso no puede ser, dije. Yo nunca. Si autorizaste una cuenta conjunta, dijo con suavidad. Hay una firma en el archivo. Debes haber cometido un error, dije, porque mi mente anhelaba lo más fácil, lo menos terrible. ¿Podría haberlo falsificado alguien? Por favor. Mi voz se apagó. Presionó las teclas y se desplazó. La firma coincide con los registros, dijo. Hubo varias transferencias la semana pasada y un retiro que vació la cuenta hace 3 días. Sentí que el mundo se reducía a la mesa frente a mí, los folletos satinados sobre préstamos hipotecarios, el panfleto sobre protección contra el fraude. Pensé en las manos de Lydia, lo pequeñas y cálidas que eran de niña, como solía enredar sus dedos con los míos. Pensé en su forma de decir, lo prometo, como si eso pudiera acallar cualquier preocupación. Salí del banco como quien camina entre la niebla. El camino a casa fue un torbellino de señales de tráfico y semáforos en rojo. La casa parecía la misma de siempre, la misma pintura, el mismo buzón torcido, pero al abrir la puerta me sentí diferente, como entrar en una casa reorganizada sin permiso. La habitación de Lydia, antes un rincón luminoso y acogedor de la casa, se sentía tan vacía que el aire se sentía pesado. Su cómoda seguía allí, pero la parte superior estaba vacía, ni un frasco de perfume ni un platito con horquillas. Las puertas del armario estaban abiertas de par en par y solo contenían perchas vacías. Crucé la habitación y toqué el marco de la ventana donde la luz del sol siempre había pintado un cálido cuadrado en el suelo. Su cama estaba pulcramente hecha, con las sábanas metidas como solo alguien que se marcha rápido lo haría, una pulcritud que parecía menos cuidado y más borrado. La llamé esa primera noche hasta que me dieron calambres en los dedos. También llamé a Evan, porque no podía creer que hiciera esto sola, y él siempre me había parecido el tipo de hombre al que le gustaba mantener el mundo limpio y organizado. El número sonó y sonó, y me devolvió al mismo buzón de voz silencioso que había estado dejando desde que me llamaron del banco. Dejé un mensaje que sonó más pequeño en mis oídos que en mi corazón. LYD, soy mamá. Por favor, llámame. Hay un problema con las cuentas. Pasaron vecinos, pero sus rostros reflejaban esa preocupación educada que denota falta de interés. La señora Turner, del otro lado de la calle, me dio una palmadita en el brazo y dijo, quizás necesitaba un respiro, Marjorie. Los jóvenes se ponen inquietos. Ya sabes cómo es. Lo dijo con amabilidad, pero las palabras le cayeron como piedras. Los días transcurrían. Mi teléfono seguía siendo un pequeño rectángulo silencioso que se negaba a revelar el nombre que quería ver. Volví al banco 2 veces más. Me senté en las mismas sillas y pregunté lo mismo. Cada vez, la respuesta era la misma, la cuenta conjunta, la firma, los retiros.
En cada ocasión, el amable empleado del banco decía alguna variación de: Señora Ale, a veces la gente toma decisiones inesperadas. Decisiones. La palabra se sentía débil y distante. No soportaba el peso de lo sucedido. Se supone que las decisiones son pequeñas y privadas. ¿Qué comer? ¿Qué vestir? Sentí como si alguien hubiera derribado las paredes de mi vida y se hubiera llevado los muebles. Empecé a caminar más por el barrio, como si la encontrara en la esquina o en el mercado, con una bolsa de fresas. Me detuve en el pequeño café donde trabajaba a tiempo parcial en la universidad y le pregunté al dueño si la había visto. Negó con la cabeza, despacio y educadamente, y dijo: Hace tiempo que no la veo, señora. A veces la gente se va cuando las cosas se ponen difíciles. Por la noche, me sentaba a la mesa de la cocina y organizaba el papeleo, viejos extractos bancarios, la notificación de la cuenta conjunta guardada en una carpeta, correos electrónicos impresos y doblados. Los extendía como un mapa, con la esperanza de que, si los leía en el orden correcto, algo se diera. El mapa solo me mostraba dónde había estado ciego. Había fechas, firmas, horas de transferencias. La caligrafía de una autorización tenía la curva de las letras de Lidia, ordenada, con una pequeña floritura en la I, pero mis ojos seguían buscando algo más, alguna nota, una fotografía rota, una disculpa garabateada a toda prisa. La ausencia sabía a metal frío. Hacía que las cosas cotidianas fueran extrañas. La tetera silbaba como una pregunta. La ropa del armario olía a jabón de lavar y al recuerdo del perfume de otra persona. Cuando la CNN pasaba de fondo, era como un idioma extranjero. Pensé en confrontarla, en entrar a su oficina, en pararme bajo el cielo que ella estuviera y pedirle que me mirara. Pero la imagen de su pequeño rostro de niña me ablandaba el pensamiento, y pensaba: aún no. Quizás esté avergonzada. Quizás necesite irse. Quizás pueda convencerla de que vuelva con una carta. Así que escribí. Escribí con pequeños bucles y frases cuidadosas, como solía hacerlo cuando enseñaba a los niños a escribir con claridad. Escribí: Lidia, llama a casa. Escribí: te quiero y esperaré hasta que estés lista. Escribí: si alguien te hace daño, dímelo. Doblé el papel y lo dejé sobre la mesa, justo donde ella solía sentarse a leer. Pensé que sería un pequeño faro, un lugar familiar al que podría dirigirse. Pasaron los días y el papel permaneció donde lo puse, como si la habitación comprendiera el silencio absoluto. Unas personas me llamaron y me dijeron que fuera a la policía, que denunciara su desaparición. No quería dar un espectáculo. Quería que volviera tranquilamente, sin largas explicaciones, sin furgonetas de noticias al final de mi calle. Pero había algo en mí que desconocía, quizás fruto del dolor y la necesidad, que no me permitía quedarme sentado esperando sin intentarlo. Hice una lista, breve y práctica. Llamadas al banco, hecho. Hablar con los vecinos, hecho. Consultar con sus amigos, hecho. Sus dos amigas más cercanas dijeron variaciones de lo mismo. Parecía estar bien el mes pasado, se veía cansada. Pensé que necesitaba un cambio. Las frases daban vueltas como polillas alrededor de la luz de un porche, serias pero no esclarecedoras. Una tarde entré al pequeño centro comunitario donde trabajo como voluntaria y me senté en el banco que da al jardín. Una mujer que doblaba volantes me miró y sonrió como suele hacer la gente de los pueblos pequeños. Señora Ale, dijo, he oído hablar de Lidia. ¿Ha pensado en revisar los registros de tarjetas de débito o de llamadas? A veces muestran dónde se han usado las tarjetas o los teléfonos. Asentí. La idea se me quedó grabada en la mente como una semilla. Era práctica, y soy una mujer que vive de lo práctico: recibos, listas, el aroma a aceite de limón en la mesa de la cocina. Empecé a llamar a agencias y empresas, revisando los guiones a tientas, paciente porque era lo que había que hacer. A veces las voces grabadas eran amables. A veces, cortantes. Una vez, un hombre me preguntó: señora, ¿está segura de que este no es un asunto familiar que pueda resolver en privado? Y no dije nada, porque la respuesta en mi pecho fue sí y no a la vez.
Luego estaban las pequeñas traiciones que me sucedían en los lugares más sencillos. Llegó el correo, pero los sobres que antes llevaban la letra de Lidia ahora contenían anuncios brillantes y cupones. Una postal de una vieja amiga revoloteó con una nota alegre sobre un té de verano. La leí 2 veces como si tal vez encontrara su nombre escondido en los márgenes. La casa parecía demasiado grande para una sola persona. Las habitaciones como capítulos con líneas faltantes. Los vecinos empezaron a especular, un murmullo lento que me envolvió los días. Algunos decían que quizá Lidia había sido secuestrada por un hombre indigno de ella, que había huido para empezar de nuevo. Otros sugerían que se había asustado por las deudas de tarjetas de crédito o las estafas y que pensaba que huir lo solucionaría. La señora Álvarez, que vivía calle abajo, meneó la cabeza cuando la vi junto al buzón y dijo: «Los niños hacen cosas raras. A veces necesitan encontrar su propia vida». Lo dijo con dulzura, como un bálsamo. Quería creerle. Pero los registros bancarios contaban su propia historia. Una cuenta conjunta abierta hacía meses, transferencias ejecutadas con cuidado, no con locura ni pánico, sino como si alguien hubiera planeado cada movimiento. Planificar requiere tiempo y reflexión. Requiere una vida dentro de ese plan. Me sorprendí repasando conversaciones, buscando el momento que me había perdido. Recordé los pequeños cambios, Lidia doblando mi correo con cuidado, gestionando las contraseñas y los inicios de sesión en línea, diciendo que lo simplificaría todo. Sonreí entonces, aliviada, feliz de delegarle la preocupación. Había confiado en ella porque para eso están las hijas, o eso creía. La confianza siempre había sido un músculo blando en mi familia. La ejercitaba si se volvía más fácil de usar. Ahora ese mismo músculo se sentía quemado. Una noche, tarde, cuando la casa estaba en silencio y el reloj marcaba el tiempo como un metrónomo, me senté a la mesa de la cocina y revisé sus viejos mensajes en el teléfono que compartíamos para emergencias. Había mensajes de amigos, de compañeros de trabajo, pequeñas notas triviales sobre pedidos de café y el tráfico. Y luego había algunos mensajes que insinuaban una vida que había empezado a girar en torno a otra persona. Nombres que no conocía, referencias a planes en los que no había participado. Cuanto más leía, menos me pertenecía el mundo. No era solo que se hubiera ido, era que se había ido de tal manera que me desplomé. Había un cálculo en la ausencia, una retirada mesurada que dolía más que una partida repentina. Al menos entonces lo sabrías. Al menos entonces podrías llorar y olvidarte. Hice otra llamada, esta vez a un abogado que conocía por mi marido. Tenía una voz firme y una paciencia que parecía una armadura. «Podemos seguir el rastro del dinero», dijo simplemente. Podemos citar los registros. «Podemos encontrarlos. Pero prepárate, Marjorie. A veces se pierde la pista, y a veces la gente no regresa ni aunque se lo pidas». Lo escuché como si escribiera sus palabras en una pizarra que pudiera llevar conmigo. La idea de papeles legales se sentía grande y extraña en mis manos, pero también precisa y verdadera. Se estaba formando una figura, no de venganza, sino de búsqueda, como quien busca una fotografía perdida. Esa noche estuve despierta pensando en mapas, no en los de los atlas, sino en mapas personales de comportamiento y decisiones. Pensé en cómo a Lidia siempre le había gustado planificar viajes por carretera, doblando mapas sobre el capó del coche y trazando rutas con el dedo. Qué extraño que el mapa se hubiera convertido en una herramienta para su partida. A la mañana siguiente, preparé una taza de té, más intensa que de costumbre, y me senté a retomar la constante tarea de recuperar lo que me habían robado. Mis manos ya no temblaban tanto al ordenar los papeles, al hacer listas, al marcar números. El dolor seguía ahí, una constante corriente subyacente, pero también había algo más, una firme y serena determinación que me impulsaba a seguir adelante. No fui tan ingenuo como para pensar que el camino sería rápido ni fácil. Sabía que habría más habitaciones vacías, más llamadas sin respuesta y quizás encuentros dolorosos. Pero el silencio que antes parecía una acusación ahora se sentía como un desafío. O dejabas que te absorbiera, o dejabas que te enseñara a moverte de nuevo. Y así comencé a moverme.
Recuerdo el día que empaqué mi última caja. Para entonces no quedaba mucho, solo un poco de ropa, el viejo reloj de mi esposo y una foto enmarcada de Lidia de 9 años, sonriendo de oreja a oreja con dientes faltantes. Me senté en el borde de la cama y miré la cabaña. Era menos como salir de casa y más como cerrar un libro que jamás pensé que terminaría así. El abogado había hecho lo que había podido. Rastreamos transacciones, presentamos informes, pusimos en marcha todo. Pero todos los caminos que nos indicaba terminaban lejos de donde yo estaba. A veces hay que dejarse llevar por el papel, había dicho. Su voz era suave, como la de alguien que ya ha tomado una decisión. Así que vendí lo que pude, muebles, el coche viejo, algunas herramientas de mi marido. El resto lo empaqueté y lo dejé en la iglesia para donarlo. Al terminar, tenía una pequeña maleta, una carpeta con documentos y un propósito que aún no podía definir. Quizás no era justicia lo que buscaba. Quizás era cerrar el capítulo, o quizás solo necesitaba volver a mirar a mi hija a los ojos para comprender cómo el amor se había convertido en algo parecido a un robo. El primer viaje en autobús fue como descubrir una versión diferente de mí misma. Nunca había viajado sola, no desde que falleció mi esposo. Pero allí estaba, sentada en la parte trasera de un Greyhound, con el abrigo cuidadosamente doblado en el regazo, mientras el mundo exterior pasaba velozmente entre destellos verdes y grises. Tenía un comprobante del banco que mostraba un retiro en un pueblito a 2 estados de distancia. No era mucha información, pero algo era algo. El nombre en el comprobante, L. Ale, aún estaba tan fresco en mi memoria que me dio un vuelco el corazón. Sostuve ese papel como algunos sostienen una brújula. El autobús se detuvo en un pueblo como muchos otros. Calles tranquilas, letreros de gasolinera descoloridos, un restaurante con esos neón que parpadean incluso cuando hace sol. Me alojé en un pequeño motel, de esos con puertas que dan directamente al aparcamiento. El empleado, un hombre de mediana edad con rostro amable, me miró con curiosidad cuando le pregunté si recordaba a una joven, de unos 30 y tantos, que viajaba con un hombre llamado Evan. Pensó un momento. No puedo decir que sí, dijo. Pero una pareja se quedó aquí hace unas 3 semanas. Pagaron en efectivo. Tenía esa mirada inquieta, como si no fuera a quedarse mucho tiempo. Esa palabra, inquieto, permaneció en mi mente mucho después de regresar a mi habitación. Me pregunté si así se había vuelto Lidia, inquieta, descontrolada, siempre lista para moverse antes de que algo la alcanzara. A la mañana siguiente, fui al restaurante. La camarera me trajo café y me preguntó si estaba visitando a la familia. Sonreí levemente. Algo así, dije. Su etiqueta decía Rosa me gustó inmediatamente. Me recordó a las mujeres con las que solía trabajar en la escuela, toda humor agudo y corazones tiernos. Cuando le enseñé la foto de Lidia, frunció el ceño pensativa. No puedo asegurarlo, pero había una mujer que se parecía un poco a ella. Estaba sentada justo donde estás tú. El chico con el que estaba, alto, moreno, no paraba de mirar su teléfono. No hablaban mucho. Hizo una pausa y añadió, pero parecía triste, como si quisiera estar en otro sitio. Le di las gracias y le dejé una buena propina. Esa noche, escribí en mi cuaderno, el mismo que había empezado semanas antes. En un pequeño pueblo, la camarera del restaurante recordaba su rostro. Parecía triste, lo escribí aunque me dolía. Escribir lo hizo real, pero también lo hizo manejable. Después de eso, los días empezaron a mezclarse. De un pueblo a otro, de una estación de autobuses a otra. El mundo exterior se convirtió en un lienzo en movimiento. Luces borrosas, autopistas, el murmullo de conversaciones de desconocidos. Me sentaba junto a la ventana y pensaba en cuántos kilómetros cabrían entre 2 personas que una vez compartieron el mismo hogar, el mismo latido. A veces, en esos largos y tranquilos tramos entre paradas, recordaba cosas de Lidia, como tarareaba mientras cocinaba, como me robaba las bufandas en invierno y fingía que eran capas. Cerraba los ojos y casi oía el eco de su risa en el pasillo de nuestra vieja casa. Pero la memoria es complicada. Te acompaña y te castiga al mismo tiempo. En otro pueblo,
Seguí la pista de un recibo de hotel. La gerente era una mujer de cabello canoso y memoria aguda. Cuando le enseñé la foto, asintió. Sí, la recuerdo. Estuvieron aquí hace quizás un mes. Parecía que estaban discutiendo. Él fue quien más habló. Ella se quedó mirando por la ventana. Le pregunté si Lidia parecía asustada. La mujer dudó antes de decir, no tiene miedo. Más bien, está resignada. Esa palabra me dio escalofríos. Resignado. Es lo que pasa cuando alguien se rinde sin decirlo en voz alta. Le di las gracias a la mujer y volví a salir. El sol se ponía, bañando el aparcamiento de oro y largas sombras. Por un momento, me permití imaginar a Lidia allí de pie, con la maleta en la mano, contemplando la misma puesta de sol, preguntándose si se había ido demasiado lejos para volver. Nunca dejé que la ira me dominara, aunque lo intentara. A veces afloraba, como cuando me daba cuenta de lo metódicamente que lo había hecho todo, o cuando pensaba en los años que habíamos dedicado a ahorrar los ahorros que se había llevado. Pero la ira es ruidosa, y hacía tiempo que aprendí que las emociones fuertes no te llevan lejos. Pero las silenciosas, mueven montañas. Cada parada me traía algo pequeño, un nombre, un pueblo, un fragmento de una historia. Los coleccionaba con cuidado, como piezas de un rompecabezas que aún no encajaban del todo. Una noche, en la habitación de un motel, iluminada por el resplandor amarillento de una sola lámpara, lo extendí todo sobre la cama. Extractos bancarios, recibos, mapas impresos. El sendero se extendía ahora por 3 estados. Seguí la ruta con el dedo, lentamente, como leyendo una historia conocida a la que aún le faltaban páginas. Hubo un momento, entre el agotamiento y la comprensión, en el que comprendí que ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de verla como quien se había convertido, aunque hacerlo me rompiera el corazón. En la tercera semana de viaje, paré en un pueblo llamado Santa Mesa. Un lugar pequeño, con viento desértico, un cielo infinito. El autobús me dejó en una esquina que olía a asfalto caliente y café. Caminé hasta una cafetería para descansar las piernas. Dentro, un joven pecas detrás del mostrador me sirvió una taza. ¿Un viaje largo?, preguntó. Parece que fue toda una vida, dije. Hablamos un rato. Le enseñé la foto de Lidia, esperando su habitual gesto cortés de negación con la cabeza. Pero se detuvo. Sí, dijo despacio. Pasó por aquí. Ella y ese tipo. Se quedaron en la ciudad un par de noches. Le compró un coche a mi primo. Pagó en efectivo. Ese detalle me hizo reflexionar. ¿Sabes a dónde fueron después?, pregunté. Pensó, rascándose la mandíbula. Creo que dijo algo sobre ir al sur, quizá a Nuevo México. Quería empezar de cero, sea lo que sea que eso signifique. Le di las gracias, pero al volver a la luz del sol, sentí un cambio. El camino ya no me llevaba solo hacia Lidia. Me llevaba hacia mí misma, la versión de mí que no solo soportaba, sino que actuaba. Esa noche, en el autobús a Nuevo México, miré el oscuro desierto y susurré una oración que no había dicho en años. Señor, que ella esté a salvo, y que yo sea fuerte. El paisaje transcurría en silencio, con esa quietud que parece antigua. Entonces me di cuenta de que, aunque la perseguía, no lo hacía por venganza. Quería comprender, darle sentido a la distancia entre quien era y en quien se había convertido. Llegué a Albuquerque justo después del amanecer. El aire era fresco y seco, con un ligero olor a polvo y pino. Me senté en una parada de autobús, con mi maleta a mi lado, y observé cómo el sol ascendía por el horizonte. Por primera vez en meses, no me sentía perdida. Estaba exactamente donde debía estar, en un punto intermedio entre el dolor y la sanación, entre el recuerdo y el descubrimiento. Saqué mi cuaderno y escribí una línea, más cerca ahora. Entonces la cerré, miré hacia la carretera y susurré, ya voy, Lidia. Recuerdo la mañana que la vi por primera vez, como si estuviera entre 2 páginas de mi vida, familiar pero un poco fuera de lugar. El café era pequeño y soleado, de esos lugares donde la gente se inclinaba para tomar un café y conversaba en voz baja.
Había suculentas en macetas en el alféizar de la ventana y un menú en la pizarra con los platos del día garabateados con una caligrafía alegre. Elegí una mesa en un rincón que me permitía ver bien el mostrador y la puerta sin ser evidente. Me sentí más amable, de alguna manera, observando desde lejos que irrumpir y exigir una explicación. Cuando Lidia entró, se movía como quien intenta ser otra persona. Llevaba el pelo corto, recogido tras una oreja. Se reía con facilidad, con un sonido regular y firme que no coincidía con la tirantez que recordaba de los momentos de tensión entre nosotras. Llevaba una etiqueta con su nombre, Maya, y se movía con la soltura de quien ha aprendido nuevas frases y nuevos hábitos. Saltaba de una mesa a otra, tomaba pedidos y, en un momento dado, limpió un derrame como si lo hubiera hecho 1000 veces. El hombre con el que trabajaba, un tipo delgado, de rostro tranquilo y delantal, la llamaba por ese nombre y ella respondía sin dudarlo. Sentía el pecho lleno, pero no como cabría esperar. No era el dolor agudo y desgarrador que sentí el día que me di cuenta de que las cuentas estaban vacías. Era una sensación sobria y firme, como estar bajo un cielo inmenso y saber que algunas tormentas pasarán y otras no. Bebí mi café lentamente, saboreando el ritual, observándola pasar de mesa en mesa. La gente le sonreía, ella les devolvía la sonrisa. Para ellos, era simplemente la cara amable del café. Para mí, era mi hija, la niña que solía esconder pasas en el bolsillo y traerme guirnaldas de margaritas. En un momento dado, se detuvo junto a una mesa donde 2 mujeres mayores charlaban. Le preguntaron por el pueblo y los clientes, y ella asintió, respondiendo con una charla informal. Después de irse, una de las mujeres se inclinó hacia su compañera y dijo con un tono entre admiración y curiosidad, «Es buena en esto, ¿verdad?» Como si perteneciera a este lugar. Escuché mi propio nombre en esa frase, Marjorie, la mujer que la crió, y me pareció una distancia medida en kilómetros y en pequeñas muestras de cariño hacia desconocidos. El tiempo, en esos momentos, transcurría de otra manera. Cuando ves a alguien a quien amas que ha cortado, cada pequeño gesto cobra un significado profundo. La forma en que rellenaba los azucareros. La forma en que se acomodaba un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. La forma en que se reía con otro empleado de alguna broma privada que no podía compartir. Estaba viva de maneras que no tenían nada que ver conmigo, y eso fue lo más doloroso de todo. Cuando finalmente levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron, fue como si nos hubieran levantado un vaso. Su rostro cambió de forma lenta y precisa, sorpresa, luego un destello de miedo, luego la rápida suavización de la emoción. Por un instante, pareció reunir toda su civilidad practicada y volver a ponérsela como una máscara. Su sonrisa se desvaneció. Respiró hondo donde antes no lo había hecho. Dejé mi taza y dejé que el vapor se extendiera en el aire entre nosotras. Me puse de pie lentamente, alisándome la falda como si fuera una pequeña reunión de la iglesia, algo normal y seguro. La gente me miraba cuando cruzaba la sala, pero nadie armó un escándalo. Eso era lo que esperaba, nada de espectáculo, nada de voces alzadas, nadie que grabara a una familia desmoronándose en las redes sociales. Quería una conversación, de persona a persona, con la serena dignidad de 2 personas que una vez compartieron una vida. Me miró y por un instante lo vi todo en su rostro, la niña que aprendió a leer con mi lámpara, la adolescente que discutía conmigo de política, la joven madre que llamó desde el hospital tras el nacimiento de su primer hijo. Y sobre todo eso, una nueva piel, alguien que había aprendido a llamarse Maya, alguien que había adoptado nuevos ritmos. Le temblaba un poco la boca, y supe que buscaba la manera de decir las palabras que había estado evitando. Supe que también lo había ensayado, como ser desenfadada, como sonreír sin romperse. «Olvidaste algo, querida», dije. Fue una frase sencilla. No great, no accuse. Dejé que el peso de la frase hiciera el trabajo. Hay veces en que una voz suave tiene más peso que un grito. Lo había aprendido tras años de aconsejar a niños que habían sido obligados a guardar silencio por el miedo. A veces la verdad golpea con más fuerza cuando se dice con calma. Su rostro palideció. Vi el momento en que sus ojos se desviaron de mí hacia el delantal que llevaba,
hacia la caja registradora detrás de ella, donde se encontraban pilas ordenadas de recibos. Retrocedió como si una mano invisible la hubiera empujado. Por un instante, pareció encogerse en su interior. «Mamá», dijo, y la palabra era una mezcla de acusación y disculpa. «¿Qué haces aquí?» «También me dejaste algo», dije. «Me dejaste el polvo de tus habitaciones y el eco de tu risa, y dejaste la casa que prometiste cuidar». Mantuve la voz serena. Mantener la voz serena era la única manera de oírme pensar, y al pensar, mantenía el control. Parpadeó y, de repente, la máscara se le cayó. Vi la densidad tras sus ojos, el cansancio, la tensión y esa clase de culpa que te hace fruncir el ceño. «Marjorie, yo», empezó, y luego se detuvo. El hombre detrás del mostrador se había quedado en silencio, presintiendo lo que no había pagado. 2 clientes se removieron en sus sillas, incómodos como peces en agua poco profunda. Lidia, Maya, tragó saliva y forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Es complicado», dijo. «Complicado», repetí, porque era la palabra que usa la gente cuando no quiere decir la verdad. «Abriste una cuenta conjunta». Vashiast Misahoros. «Empacaste tu vida como si fuera un equipaje y dejaste la casa vacía». Ella se estremeció al oír esas palabras, como si alguien se tocara un moretón. Pensé. Empezó. «Creías que me ayudabas», dije en voz baja. «Creías que hacías lo correcto. Creías que podías irte con lo que necesitabas y dejarme con lo que no. Pero huir no arregla las cosas». Mi voz no se alzó. Simplemente se instaló en la habitación como una presencia. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para que el zumbido del refrigerador se sintiera fuerte. Apartó la vista un momento y miró al suelo como si las grietas pudieran deletrear una disculpa. Luego me miró, y la bravuconería desapareció. Lo que quedó fue una mujer pequeña y asustada que de repente aparentó mi edad cuando la luz le iluminó las finas arrugas de los ojos. «Lo siento», dijo, y la palabra fue breve e inmediata. «Mamá, lo siento. Necesitábamos. Evan necesitaba». Se le quebró la voz. «No quise». «¿No fue tu intención?», pregunté, y no estaba enojada, solo muy cansada. Rompist tu promesa, Lidia. Lo prometist. Las sílabas eran suaves. En mi mundo, las promesas tenían peso. Enseñábamos a los niños que cada promesa es como un ladrillo. Con ella se construye una casa. Se sentó en un taburete bajo, con las manos retorciéndose en el dobladillo de la camisa. Me contó entonces, con frases entrecortadas y vacilantes, cosas que sospechaba y temía. Preocupaciones económicas. La insistencia de Evan en que empezaran de cero. Pequeñas mentiras al principio, pequeños descuidos en las cuentas que se convirtieron en movimientos más grandes. Habló del miedo, de la sensación de que la vida que había construido era demasiado pequeña, y que tal vez, si tan solo pudiera escaparse, todo sería diferente. Al escucharla, sentí la familiar tensión entre la madre y la mujer en la que se había convertido su hija. Sentí tristeza y un dolor que se apoderó de mi pecho, pero también una claridad que no había sentido en meses. No se trataba de la ingenuidad de una niña fugitiva. Era planificación, movimientos cuidadosos hasta que la casa de nuestra vida quedó vacía donde antes estaban nuestros ahorros. «¿Qué quieres ahora?», pregunté cuando hizo una pausa. La pregunta fue tranquila, pero urgente. No le pedía una gran confesión. Quería saber si entendía la magnitud de lo que había hecho. Me miró como si me viera de nuevo, como una desconocida que de repente reconociera el horizonte que había dejado atrás. «No sé», dijo, con sinceridad y brevedad. Yo quería empezar de nuevo. Pensé que si me iba, si tenía algo de espacio, tal vez Evan y yo podríamos arreglar las cosas. No pensé, no sabía que sería así. «No lo pensaste», repetí. No era tanto un juicio como un reconocimiento de la diferencia entre intención y consecuencia. Las personas toman decisiones desde su perspectiva, y a veces no ven a quienes pisotean en el proceso. Nos sentamos en el silencio que siguió,
Dos personas que habían compartido una vida y ahora tenían que medir la distancia. Los clientes iban y venían, el tintineo de las tazas y el golpe sordo de un periódico al doblarse, como la pequeña insistencia del mundo en que la vida siga adelante. No estoy aquí para llevarte a juicio ahora mismo, le dije después de un rato. Quería ser claro. Había empezado este viaje cansado y dolido, pero no con maldad. Hay maneras de romper y maneras de sanar, y primero necesitaba saber si ella me ayudaría a reparar lo que había roto. Pero estoy aquí para averiguar qué pasó. Necesito respuestas. Necesito que me devuelvas lo que es mío. Y necesito saber que estás a salvo. Respiró con dificultad. Tengo miedo, dijo. No sabía cómo decírtelo. No quería preocuparte. Me preocupaste, dije con dulzura. Me preocupaste de una manera distinta a la de preocuparse por la rodilla raspada de un niño. Era un trabajo de adultos que decidiste hacer solo. Su rostro se arrugó, un pequeño colapso donde el arrepentimiento se derramó. Lo arreglaré, prometió, y pude oír el eco de la niña que prometió cuidar sus muñecas. Pero las promesas se habían vuelto frágiles en mi boca. Había oído esa voz antes. No sé si las promesas sean suficientes, dije. Pero aquí es donde empezamos. Me ayudarás a investigar lo que hiciste. Me dirás quién estuvo involucrado. Trabajarás conmigo y con el abogado. Si hay vergüenza que reconocer, la reconoceremos juntos. Si hay que restituir, lo haremos. Ella asintió, llorosa y pequeña, y pensé en todas las noches que había pasado leyéndole, enseñándole a enlazar palabras en oraciones, mostrándole cómo ser responsable. Era extraño y doloroso que aún tuviera que enseñarle la lección. La gente a nuestro alrededor reanudó sus conversaciones como si nada hubiera pasado. El mundo fuera del café seguía en movimiento. Dentro, nuestra conversación se sentía como un primer paso cauteloso para cruzar un puente que podría o no resistir. No quería quebrarla. Quería devolverle la vida a una vida donde pudiera valerse por sí misma y afrontar lo que había hecho con valentía. Cuando salí del café ese día, no nos abrazamos. Me pareció demasiado pronto. En cambio, caminamos juntos unos pasos por la acera soleada y luego nos separamos. Yo hacia la estación de autobuses, ella hacia el callejón que conducía a los apartamentos donde trabajaba y dormía. La vi irse. Y aunque una parte de mí quería extender la mano y llamarla, estrecharle la mano y decirle, así es como lo arreglamos, simplemente me quedé de pie y dejé que la brisa me acariciara el pelo. Su ausencia después de eso se sintió menos como un corte limpio y más como una oportunidad. No había huido, sino que reveló lo que no habíamos abordado como familia. Había trabajo que hacer, y durante tanto tiempo pensé que trabajar solo significaba papeleo y números. Ahora entendía que también significaba conversación, consecuencias y la lenta y laboriosa reconstrucción de la confianza. Subí las escaleras de la estación de autobuses con un paso firme y renovado. La había encontrado. Ese fue el punto clave. Encontrarla no significaba que el dolor desaparecería. Encontrarla no restituía al instante lo perdido. Pero me dio lo que me había estado perdiendo, la oportunidad de hablar con ella personalmente, de mirarla al otro lado de la mesa y escuchar la verdad en su voz. Apreté mi mano contra el papel en mi bolso, los extractos bancarios, los recibos, las notas que había tomado, y me susurré a mí misma, firme y suavemente, empezaremos desde aquí. Para cuando regresé al pequeño despacho esa tarde, la luz del sol tenía una cualidad diferente, no necesariamente más brillante, pero de alguna manera más clara, como si el aire mismo hubiera decidido ser honesto. El abogado, el señor Calder, me recibió en la puerta con su habitual asentimiento firme. Tenía esa actitud tranquila, el tipo de hombre que ha vivido momentos difíciles y ha aprendido a manejarlos sin hacer ruido. Echó un vistazo a la carpeta que tenía en las manos y no me preguntó qué tan cansado parecía. Él ya lo sabía. Nos sentamos en su escritorio, una habitación modesta con una estantería llena de desgastados volúmenes legales y una sola planta que alguien no había logrado eliminar. Extendió los documentos entre nosotros como un mapa, registros de transacciones, la documentación de la cuenta conjunta con la pulcra firma de Lidia,
recibos de moteles de los pueblos que había visitado, extractos de pequeños negocios donde se habían realizado las retiradas. También había declaraciones de testigos, notas de la camarera del restaurante en Santa Mesa, del gerente del hotel que recordaba a Lidia y del hombre que parecía llevar la voz cantante. Estaban mis propias notas, temblorosas al principio, pero cada vez más firmes. Fechas, horas, pueblos, un camino trazado con tinta y esfuerzo. Lo hiciste bien, dijo simplemente, como si el trabajo fuera mío. Me sentí un poco ridículo al ser elogiado por lo que yo llamaba simplemente no rendirme. Pero sus palabras me impactaron como una manta. A veces la validación es práctica. Te ayuda a seguir adelante. Primero redactó una carta, formal, ordenada, la que haría que el mundo del papeleo lo escuchara. Era una exigencia de restitución, una solicitud para que se congelara la cuenta conjunta y se devolviera el saldo pendiente de investigación. Me dijo que podríamos presentar cargos penales por fraude si las pruebas lo respaldaban, y me explicó la diferencia entre recursos civiles y consecuencias penales como un profesor explica las reglas de ortografía a un niño. Me gustó eso. Quería claridad simple. Últimamente, la vida había estado demasiado llena de evasivas vagas. Enviamos cartas certificadas. Llenamos formularios. Hablamos con un detective en una pequeña oficina que olía a café y polvo. Tomó mis declaraciones con paciencia y alguna que otra mirada que indicaba que había visto cosas similares antes. Hubo momentos de frustración, bancos que exigían más verificación, agencias que tardaban días en responder, pero el trabajo constante continuó. Cada llamada telefónica era como empujar una piedrecita cuesta arriba. Era tedioso y exigente, y requería una terquedad que desconocía. Unas semanas después, recibí una llamada del señor Calder que me hizo sentir como el crujido antes de que se abriera una puerta. Tenemos una retención, dijo. Han congelado la cuenta conjunta y se han localizado los fondos iniciales. Recuerdo que su voz sonaba casi cautelosa, consciente de que el alivio podía ser cruel si se entregaba demasiado rápido. Salí de la oficina ese día caminando en el aire. No era el final, pero era la prueba de que el camino que había recorrido tenía peso. Hubo audiencias, procedimientos breves y eficientes donde la ley trabajó con paciencia. Lidia no estaría presente al principio. El papeleo la nombraba, el detective redactó informes, las declaraciones se certificaron ante notario. Una tarde, una mujer del banco llamó para decir que se había recuperado parte del dinero. Hay un sonido peculiar en esa clase de alegría. No es un grito de victoria, sino una suave inhalación, como si se liberara una tensión largamente acumulada. Recuerdo estar sentado a la mesa de la cocina y ver la luz del sol caer sobre el papel como una silenciosa bendición. Cuando Lidia compareció ante el magistrado, no fue nada dramático. Llegó con el hombre que supe que era Evan, con aspecto más bajo que en las fotos que había visto, menos seguro. Tenía esa frágil confianza que parece resquebrajarse con la luz. Se quedaron al fondo de la sala como dos personas a las que hubieran fotografiado alejándose y luego se les hubiera pedido que volvieran a mirar a la cámara. El agente leyó los cargos con una voz que los hacía parecer inevitables. Robo con engaño. Toma ilegal. Cosas que ahora tenían nombres legales. Nombres que coincidían con el dolor que yo había cargado. La observé entonces y sentí una tormenta de cosas. Dolor, decepción, una compasión compleja. El juez hizo algunas preguntas. El abogado solicitó la restitución y se fijó una fecha para una audiencia sobre el reembolso. Hubo mediaciones donde se leyeron los hechos en voz alta y se hicieron pequeñas y cautelosas admisiones. Lidia firmó unos documentos en presencia de su abogado. No puedo asegurar si lo hizo voluntariamente o bajo presión. También hubo disculpas, un par de veces, ofrecidas en un tono que sonaba más joven de lo que realmente significaban. Cuando regresó algo de dinero, lo hizo a través de una cuenta congelada y mediante procesos bancarios que parecían burocráticos y milagrosos. Al principio llegó como un número en un extracto, luego en cheques y, finalmente, como un pequeño depósito directo a mi cuenta. Me quedé con el correo electrónico que confirmaba la transferencia y me tapé la boca con la mano porque la emoción que me embargaba no era una sola. Era alivio, sí,
pero también una profunda y silenciosa pena por la confianza rota, por el tiempo perdido, por las noches que había pasado preocupándome. No lo hacía tanto para ganar dinero como para reconstruir mi vida. Más tarde me preguntaron si estaba satisfecho, si recuperar el dinero había borrado el dolor. No fue así. El dinero, me di cuenta, es a la vez concreto y simbólico. Sí, pagaba las facturas que se habían vuelto inmanejables. Y sí, significaba que podía respirar sin contar centavos en el supermercado. Pero la reparación más importante no era financiera. La reparación más importante fue una especie de regreso a casa para mi sentido de autonomía. Recuperar lo que me habían arrebatado era como reclamar una pequeña parte de mi identidad que había sido cedida por conveniencia. Cuando el trabajo legal finalmente terminó, recuerdo caminar por mi cabaña y dejar que mis dedos tocaran los muebles, las paredes, las pequeñas muescas que contaban la historia de años vividos. Salí de esta habitación sintiéndome como una extraña. Ahora sentía que lo familiar regresaba, como una mano cálida posada sobre mi hombro. El trabajo no había sido para humillarme ni reivindicarme. Lo hice porque mi vida merecía el cuidado que una vez les di a otros. Lo hice porque quería poder dormir sin despertar presa del pánico. Lo hice porque la simple dignidad de poder gestionar mis asuntos me pertenecía. La pena de Lidia, fuera cual fuera, no fue algo que celebrara. Recuerdo estar fuera del juzgado después de una de las audiencias y sentir una extraña ternura por alguien que una vez fue una niña acurrucada en mi regazo. La justicia, en el sentido legal, siguió su curso. Había planes de restitución y consideraciones de servicio comunitario y, dependiendo de la decisión del juez, posibles restricciones que dificultarían que simplemente se escapara de nuevo. Esas consecuencias eran necesarias, no crueles. Una estructura para exigir responsabilidades a alguien y que pudiera reconstruirse honestamente. Cuando me preguntaban si sentía rencor, decía que no. Hay una delgada línea entre la venganza y la responsabilidad. Uno grita y se quiebra, el otro se mantiene firme e insiste en la reparación. Yo quería reparación. Quería saber que el camino que ella había tomado no podía ser transitado por otra persona desprevenida. Quería asegurarme de que alguien que se amparara en la confianza familiar no lo considerara un delito fácil de cometer. Había horas, demasiadas horas, en las que la duda me asaltaba. ¿Había sido demasiado blanda? ¿Demasiado confiada? ¿Le había enseñado, sin querer, que la conveniencia supera a la honestidad? Pensé en las pequeñas lecciones que les damos a nuestros hijos y que perduran mucho después de que las palabras se dicen. A menudo le había dicho, con la delicadeza de una maestra, que la integridad es un hábito, algo que se practica a diario. Era una lección que no quería olvidar ahora. En las tranquilas tardes posteriores a las audiencias, comencé a abrirme al mundo. Los fondos que me devolvieron me permitieron tomar decisiones prácticas, reparar el auto que había estado aparcado en la entrada, pagar unos meses de hipoteca mientras la casa se asentaba, hacer pequeñas donaciones a la iglesia que había aliviado mi soledad tras la muerte de mi esposo. Pero más que eso, la experiencia me enseñó a establecer límites. Empecé a decir no con pequeñas cosas que parecían enormes, a personas que querían ayuda sin intención, a peticiones que parecían más tomar que dar. Había una nueva firmeza en mi voz que reconocí como respeto por mí misma. Cuando finalmente volví a ver a Lidia después del proceso, fue en circunstancias diferentes. Nos reunimos en presencia del señor Calder y la trabajadora social asignada para ayudar con los planes de restitución. Su rostro tenía ojeras que denotaban noches sin dormir. Parecía mayor, o quizás más pequeña. No suavicé la mirada para aparentar. La suavicé porque sentía que el perdón era una opción práctica. No el perdón como un indulto por una mala acción, sino como una forma de liberar el dolor que me atenazaba. Le dije, sin rodeos, que no viviría eternamente en la ira que podría haberme absorbido. Preferiría dedicar mi tiempo a reconstruir. No lo hice para castigarte, dije en voz baja, con la sensación de que las palabras eran necesarias y ciertas. Lo hice para poder dormir de nuevo. Ella asintió, un pequeño gesto de reconocimiento. No hubo grandes reconciliaciones. Reconstruir la confianza no es un momento,
sino una lenta secuencia de pequeños actos, cada uno de los cuales necesita una prueba que lo sustente. Los meses siguientes fueron más tranquilos, pero de una forma más estable y saludable. Retomé las rutinas que importaban. Regué las plantas de interior y podía distinguir cuál necesitaba poda por la forma en que se le caían las hojas. Me propuse llamar a un amigo cada noche solo para saludarlo. Volví al voluntariado, sentándome con estudiantes que necesitaban a alguien paciente que les leyera en voz alta, para ayudarlos a pronunciar palabras que a veces parecían montañas. Había humildad en esos momentos y una dulzura que no había sentido en mucho tiempo. La gente suele preguntarme si habría hecho algo diferente. ¿Habría rechazado la ayuda? ¿Habría guardado las cuentas bajo llave? Quizás. Pero la vida está hecha de decisiones imperfectas. Lo que importa, creo, es lo que haces después de que el error se hace evidente. Puedes dejar que te endurezca y te lleve al cinismo, o puedes dejar que te enseñe a vivir con más claridad. Así que aprendí a vivir así. El dinero que regresaba se usaba con cuidado, no por necesidad de demostrar nada, sino por simple practicidad. Una parte se destinaba a pagar pequeñas deudas. Otra parte a reponer los ahorros que antes creía seguros. Otra parte se destinaba a crear un pequeño fondo en el centro comunitario para adultos mayores que pudieran necesitar ayuda para comprender sus finanzas. Una medida discreta, destinada a evitar que otra persona se encontrara con la misma dolorosa sorpresa que yo. Cada vez que firmaba un cheque para ese fondo, sentía que el trabajo de esos meses se convertía en algo útil. No hubo desfile ni vítores. Solo la satisfacción práctica y constante de enmendar un error donde fuera posible. La justicia, la verdadera justicia, se manifestaba de muchas maneras. Restitución legal, sí, pero también la restauración de la dignidad y la reconstrucción de las garantías comunitarias. Aún había noches en las que me despertaba pensando en Lidia, preguntándome cómo vivía, si sentía la verdad de lo que había hecho, presionando lentamente su corazón hasta que la recompuso. Esperaba que encontrara el coraje para convertirse en la persona que una vez prometió ser. La esperanza y el realismo pueden coexistir, por extraño que suene. El trabajo de reclamar me había cambiado. Me había enseñado que la justicia no necesita ser ruidosa para ser efectiva, que la persistencia, incluso en pequeñas dosis, puede erigir un andamiaje silencioso para la verdad. Había recuperado no solo dinero, sino también una autoestima diluida por el dolor y la confianza perdida. Había aprendido a decir sí a la ayuda y no a que me usaran. Y en algún punto de esa constante reconstrucción, algo más suave regresó, la capacidad de dormir por la noche sin el frío abrazo del pánico. Aún quedaba la cuestión del perdón y lo que esa palabra significaba para el resto de mi vida. Había sido sincero con Lidia sobre lo que necesitaba de ella, restitución, honestidad, participación en la reconstrucción, y ella había respondido de la única manera posible, vacilante e imperfecta. Sabía que el camino por delante sería largo. Pero ahora, al cerrar los ojos por la noche, sentía que mi vida estaba lo suficientemente completa como para volver a soñar. El siguiente paso, pensé mientras doblaba el recibo final en la carpeta y lo deslizaba en el cajón, sería no solo recuperar lo que había perdido, sino comenzar a construir algo que pudiera devolver. Una pequeña lección aprendida convertida en acción para los demás. La casa en la que vivo ahora es pequeña, solo 2 habitaciones y un solario con vistas al mar, pero me parece lo suficientemente grande como para albergar todo lo que necesito. Cuando abro las cortinas por la mañana, la luz se derrama sobre el suelo de madera de una forma que me cuesta creer que este pequeño lugar haya estado alguna vez vacío. El océano zumba tras las dunas, firme y seguro, un sonido que se ha convertido en una especie de compañero. Es curioso cómo el silencio antes parecía soledad, pero ahora se siente como paz. Después de todo lo que pasó, nunca pensé que volvería a encontrar un lugar que se sintiera como mi hogar. No después de los papeles, las audiencias, el agotamiento de la reconstrucción. Pero a veces la vida te da algo más pequeño de lo que tenías antes, y en esa pequeñez, encuentras la libertad. Encontré esta casa por casualidad, o quizás por gracia. Una amiga del centro comunitario me habló de ella. Un lugar tranquilo cerca del agua, dijo.
Cuando vi la pintura desconchada en las contraventanas y las flores silvestres que crecían obstinadamente a través de la cerca, supe que era para mí. No era perfecta. Pero yo tampoco lo era, y quizás por eso encajaba tan bien. Mis días son más lentos ahora, y creo que eso los enriquece. Paso las mañanas en el centro de alfabetización del pueblo. No está lejos, solo 10 minutos a pie, pasando el paseo marítimo y una hilera de pequeñas tiendas que siempre huelen a sal y café. El centro no es nada lujoso, solo unas pocas salas llenas de libros, carteles sobre seguridad financiera y una pila de gafas para leer que los visitantes toman prestadas cuando olvidan las suyas. Cuando empecé como voluntaria allí, pensé que solo me quedaría unas semanas, ayudaría a organizar materiales y quizás daría 1 o 2 clases. Pero luego conocí a gente como yo, jubilados, viudas, veteranos, todos intentando lidiar con papeles que no entendían. Algunos traían cartas de bancos o caseros, otros, extractos de tarjetas de crédito o contratos que los incomodaban. Decían, no se me dan bien estas cosas, y yo sonreía y les respondía, eres mejor de lo que crees. Solo necesitas saber qué buscar. Nos sentábamos juntos a tomar una taza de té y les explicaba la letra pequeña línea por línea, marcando con un círculo las palabras que ocultaban demasiado y subrayando las que importaban. A veces, suspiraban de alivio al darse cuenta de que no habían firmado tanto como temían. Otras veces, lloraban en silencio, no por los números en la página, sino por la sensación de ser vistos, de ser ayudados sin juzgarlos. Y en esos momentos, recordaba lo que se sentía al otro lado de la mesa, sosteniendo un documento que lo cambió todo. Recordaba el miedo. Y recordaba cómo alguien una vez se sentó frente a mí, paciente y amable, guiándome de vuelta a tierra firme. Eso es lo que pasa con el dolor. Si lo permites, te enseña cómo alcanzar a otra persona. Después de las sesiones matutinas, camino a casa por el sendero junto a las dunas. La brisa marina me acaricia la bufanda y el aire huele ligeramente a sal y pino. A veces me detengo en el banco cerca del acantilado, donde la vista se extiende a lo lejos. Esa clase de vista que te hace darte cuenta de lo pequeños que son tus problemas en la inmensidad de las cosas. Las olas rompen y se alejan como el tiempo mismo, infinito e indulgente. Mi jardín se ha convertido en mi tranquilo deleite. Paso las tardes allí con los guantes puestos, las rodillas en la tierra, extrayendo color de la tierra. Las caléndulas y las margaritas crecen silvestres cerca de la cerca, y la lavanda junto al porche zumba con las abejas cuando el sol está alto. No es un jardín bien cuidado, es un jardín vivo, un poco irregular, un poco indómito, pero muy vivo. Lo planté con la misma intención con la que rehizo mi vida, paciencia, cuidado y la aceptación de que la belleza a menudo surge de lo perturbado. A veces, al fresco de la tarde, me siento en el porche con una taza de té y pienso en Lidia. Ahora hablamos cada pocas semanas. Al principio, llamadas cortas, cautelosas e incómodas. Todavía hay distancia entre nosotras, pero ya no está llena de ira. Solo de comprensión. Está trabajando de nuevo, en algún lugar de Arizona, viviendo tranquilamente. Envía postales, atardeceres, montañas, siempre con unas palabras al dorso. La última decía, voy día a día. Gracias por dejarme intentarlo de nuevo. Mantengo este escondido entre las páginas de un libro al lado de mi cama. He aprendido que el perdón no es una puerta que se cruza una sola vez. Es un pasillo largo, irregular y a veces oscuro. Pero si sigues caminando, la luz siempre te encuentra. Hay días en que todavía pienso en la mujer que solía ser, la que confiaba demasiado, la que creía que solo el amor era suficiente protección. Ya no la compadezco. La entiendo. Hizo lo que creyó correcto. Y al final, esa confianza, incluso rota, se convirtió en la semilla de mi fuerza. Una noche, unos meses después de instalarme, me invitaron a hablar en la pequeña noche comunitaria del centro de alfabetización. Querían que compartiera mi historia, no los detalles de la pérdida o la traición, sino la lección. Al principio dudé. Nunca me han gustado los discursos. Pero cuando me paré frente a ese pequeño grupo, una mezcla de rostros surcados por el tiempo y la esperanza, me di cuenta de que no se trataba de actuar. Se trataba de conectar.
Les dije, a veces no es lo que la gente se lleva lo que te destroza. Es lo que te hacen recordar de ti mismo. Las cosas que olvidaste, tu ingenio, tu dignidad, tu valor. Y una vez que recuerdas esas cosas, nadie te las puede quitar. Escucharon en silencio, algunos asintiendo, otros con los ojos húmedos y brillantes. Y después, un hombre se me acercó y me dijo, me haces pensar que quizá yo también pueda empezar de nuevo. Fue entonces cuando supe que la historia había cumplido su cometido. Había dejado de ser solo mía. La vida aquí es sencilla, pero la sencillez tiene su propia elegancia. Está el ritmo de las olas contra la orilla, el aroma del pan recién hecho de la panadería de la calle, la vecina que me saluda desde el porche cada mañana mientras riega sus petunias. Los domingos, voy en coche al mercado agrícola y compro melocotones tan maduros que me dejan un sabor dulce en los dedos. Vuelvo a casa, preparo un pastel y le dejo un platito en la puerta de la casa de la vecina. Son estos pequeños gestos, tranquilos, constantes, cotidianos, los que hacen que el mundo sea amable. De vez en cuando, alguien del centro me pregunta si extraño la vida que tenía antes, la casa, la estabilidad, la ilusión de comodidad. Siempre hago una pausa antes de responder. Extraño la versión de mí que no sabía lo fuerte que era, suelo decir. Pero no cambiaría a quien soy ahora por volver atrás. Por la noche, sigo leyendo antes de acostarme. Es una costumbre que nunca he abandonado. El sonido de las olas se mezcla con el pasar de las páginas, y encuentro consuelo en la constancia de ambos. A veces me duermo con la lámpara encendida, con un libro abierto sobre mi pecho. El mundo exterior se desvanece al suave ritmo de la marea, y sueño no con el pasado, sino con la calma que finalmente lo ha reemplazado. Hay una paz que llega tras la supervivencia, no estridente ni triunfal, sino profunda y firme. Es la clase de paz que se gana. Solía pensar que mi historia trataba sobre la pérdida y la traición. Ahora veo que trataba sobre el redescubrimiento. Sobre recordar las partes de mí que se habían silenciado, la maestra, la madre, la mujer que supo construir algo desde cero. El mar me recuerda cada día, lo roto no desaparece. Se transforma. Las olas se retiran, cobran fuerza y vuelven a aparecer, siempre remodelando la orilla, siempre reescribiendo la línea donde la tierra y el agua se encuentran. Supongo que todos somos así, moldeados por las mareas, suavizados por el tiempo, fortalecidos por el movimiento. A veces recuerdo aquella primera noche en que me di cuenta de que Lidia se había ido, la tranquilidad de la casa, la incredulidad, el vacío. Y entonces miro a mi alrededor, esta casita junto a la costa, las plantas junto a la ventana, los libros apilados junto a mi silla, la luz de la mañana danzando en la pared, y sonrío. Puede que haya perdido dinero, tiempo y confianza, pero encontré algo más valioso que todo eso. Me reencontré a mí misma. Y si estás escuchando esto, quizás sentado en tu propio espacio tranquilo, conteniendo tu propia historia de decepción o pérdida, quiero que sepas algo. No eres lo que te arrebataron. Eres lo que queda. Y lo que queda puede volver a crecer, hermosa, obstinadamente, eternamente. Así que, sentado aquí, viendo cómo el sol se esconde en el agua, pienso en cómo el horizonte nunca termina realmente. Simplemente continúa, fuera de la vista, pero siempre ahí. Así es como veo mi vida ahora. No rota. Simplemente extendiéndose hacia adelante, hacia lo que venga después. A veces no es lo que te quitan lo que te destroza, sino lo que te hacen recordar de ti mismo. Y una vez que recuerdas quién eres, nadie puede volver a quitártelo. Pause suave. Si esta historia te hizo sentir algo, si te recordó una fuerza que habías olvidado que tenías, espero que la compartas. Deja un comentario amable abajo, compártelo con alguien que necesite un poco de esperanza hoy y recuerda, eres más fuerte de lo que crees. Gracias por escuchar.